A 48 kilómetros de Jaén, en la margen derecha del Guadalquivir, sobre la loma de Úbeda, se levanta Baeza, la Viatia romana, la Viesa de aquellos musulmanes que defendieron obstinadamente su suelo una y otra vez ante el empuje castellano y que cuando tuvieron definitivamente perdida su ciudad, fundaron nostálgicos en Granada el barrio de los hijos de Baeza, el Albaicín. Moricos los 1000 moricos, los que ganáis mi soldada, derribédesme Baeza, esa ciudad torreada, y a los viejos y a las viejas los meter todos a espadas, y a los mozos y a las mozas los trae en la cabalgada. Después de la conquista, Baeza conoció épocas de gran esplendor debido a su privilegiada posición como baluarte cristiano en territorio musulmán. El fuero de Baeza fue de los más antiguos de la península y permitió que la ciudad se convirtiera en una de las más importantes de Andalucía, poblándose de monumentos y edificios públicos. Muchos de esos edificios se han conservado hasta nuestros días, aunque cumpliendo funciones muy diversas a aquellas para las que fueron proyectados, como este antiguo colegio de Santiago de la Compañía de Jesús, que hoy alberga algunas tiendas en la fachada y en su interior un depósito de sementales del ejército. De la ciudad moruna, tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas con mi sombra y con mi pena, diría Machado. El concejo de Baeza mandó erigir este arco con motivo de la visita del emperador Carlos V a la ciudad después de la victoria de sus tropas sobre los comuneros de Villalar. Baeza, sin embargo, había sido una de las pocas ciudades andaluzas, con Úbeda y Jaén, que levantaron sus pendones en favor de los rebeldes castellanos, y algunas familias leales al emperador fueron expulsadas de la ciudad. Baeza se pobló de hornacinas de santos y de imágenes piadosas. La piedad popular está expresada en ellas. A mediados del siglo XVIII, el seminario de San Felipe ocupó el vecino palacio de Jabalquinto, mandado edificar 200 años antes por don Alfonso de Benavides y Manrique, el capitán de Lorca, primo segundo de Fernando el Católico. Aún hoy se conserva intacta la belleza plateresca de su fachada y de su interior. A espaldas de los viejos muros del seminario está la plaza de Santa María, y en su centro la fuente ya seca de la que fue maestro de traer y sacar agua Ginés Martínez, natural de Baeza. Al otro lado de la plaza se levanta la mole de la vieja catedral, enclavada en un barrio de callejas estrechas y barrizales que hablan de siglos y de leyendas olvidadas. La catedral está hoy en restauración, pero aún pueden admirarse capillas tan extraordinarias como esta de los Piedma o de las Ánimas, del siglo XIV. O el púlpito central de chapa repujada y policromada con las figuras de San Pablo, San Andrés y los 4 obispos fundadores, que data de fines del XVI.
o la custodia procesional de plata, orgullo de los baezanos, comenzada en 1700 por el maestro platero de Antequera, Gaspar Nuño de Castro. Notables familias andaluzas y castellanas edificaron sus palacios en Baeza. Hoy, la casa de los Acuña o la de los Cabrera forman parte de la magnificencia monumental de la ciudad. En 1538, el doctor Rodrigo López, capellán y familiar del Papa Paulo III, obtuvo la bula fundacional de la Universidad de Baeza, donde se estudiaron humanidades y se obtenían licencias para dar grados de bachiller, licenciado y doctor en artes y teología. Clausurada en 1824, se convirtió posteriormente en Instituto Nacional de Enseñanza Media. En 1912, pocos meses después de la muerte de su esposa, vino aquí a ocupar la cátedra de gramática francesa el poeta Antonio Machado. Heme aquí ya profesor de lenguas vivas, ayer maestro de gay saber y aprendiz de ruiseñor, en un pueblo húmedo y frío, destartalado y sombrío, entre andaluz y manchego. Escribiría poco después de llegar a Baeza. Luego, sus paseos solitarios le harían descubrir el encanto de la ciudad y de sus cercanías, y la encina negra a medio camino de Úbeda a Baeza. O la maravilla casi tenebrosa de sus ruinas, Baeza pobre y señora, porque la ciudad, pasado su esplendor, se pobló durante siglos de ruinas abandonadas como estas de San Francisco, que exponen sus muros pelados al sol y a la lluvia y que dejan crecer la hiedra en los huecos de sus piedras sillares. La iglesia, proyectada por el gran arquitecto del Renacimiento andaluz, Andrés de Vandelvira, fue destruida por un movimiento sísmico a principios del siglo pasado, y los gravísimos temporales que sucedieron al seísmo y su posterior ocupación por las tropas napoleónicas arruinaron totalmente la que hoy sería joya monumental indiscutible de Baeza. Afortunadamente, los desvelos de la Dirección General de Bellas Artes comienzan a dar sus frutos. A lo largo y ancho de los barrios antiguos de la ciudad, los carteles anunciando restauraciones y los piquetes de obreros especializados hacen concebir una esperanza fundada en el futuro renacimiento de todas las bellezas que alberga Baeza. Muchos días, un paseo por las calles de la ciudad causa esta sensación de soledad y de abandono. Baeza a veces parece muerta, y uno se pregunta, ¿dónde están sus gentes? Están allá, al otro lado del río, entre los olivos grises, los caminos blancos. El sol ha sorbido la color del campo, y hasta su recuerdo me lo va secando, esta alma de polvo de los días malos. Están más allá de los cortijos silenciosos y blancos, formando una larga comitiva hacia el trabajo cotidiano. Viejos olivos sedientos bajo el claro sol del día, olivares polvorientos del campo de Andalucía. El campo andaluz peinado por el sol canicular, de loma en loma rayado, de olivar en olivar. Olivar y olivareros, bosque y raza, campo y plaza de los fieles al terruño y al arado y al molino. Olivares y olivares, de loma en loma prendidos, cual bordados alamares. ¿Qué sirve de desengaño la margarita y la flor?
papalay, yo tuve pena llorando porque le digo que no. La recogí sin niño cuando ni Pero poco a poco, andaba la máquina llega para arrancar del campo a los hombres. La recogí siendo un niño, cae su nombre a mi vara, le toma. En las horas doradas de la tarde, la soledad se hará sonora con el regreso de los hombres y las mujeres del campo. 1000 senderos, con sus machos abrumados de capachos, van gañanes y arrieros. Campo de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea.